representa a Cristo, o sea, Cristo es la piedra, o sea, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos representan el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Eso te lo dice en Romanos 13:9. Te dice claramente, porque el carácter de Dios es amor, o sea, es el amor. Es que Dios, Y, eso di- es lo y que les enseño. sí, Dios es amor, Dios es. Hoy estuvimos, mira, ahí le puse ajá, varios textos bíblicos. No hago debate, porque lo mío es enseñanza. Tengo sí, muchos años en esto, de los 12. Mira, no hago ajá, debate. ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Nosotros nos salvamos por fe, sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero primero es la gracia. O sea, viene Cristo a morir por toda la humanidad ujú, y aquel que lo acepte y realmente cumpla con todo lo que les dejó, bueno, ese va a ser ajá, salvo, el que persevere hasta el final. Pero todo esto va de la mano de las buenas obras. No pudo entender alguien que las obras de ajá. caridad están bien de la manito, pero bueno, tuve que darle un montón de texto bíblico para que pueda entender, que realmente entienda. Es que mira, cuando te habla la palabra de Dios, que somos salvos por fe y no por obras, siempre está refiriendo a las obras de la ley. Claro, por eso le Siempre, dije, o sea, siempre está le refiriendo, dije y eso. a la ley con la que está hablando siempre es a la ley de la circuncisión. ¿Sí me explico? Claro, pero nosotros Supongo, no estamos supongo, bajo esa ah, ley de que hay que mira, circuncidar. mira, cuando tú te vas a Efesios 2:8, te dice claramente, dice que somos salvos por gracia, Por por gracia soy medio de salvo la por medio de la fe, fe. dice así En la el palabra de nuevo dice Dios, no por obras y para que no por nadie obras se para que nadie gloríe. se gloríe. Pero si En el, lees claro, el el 10, versículo, dice para buenas obras, pero si lees el versículo siguiente, te habla de la circuncisión, ya de lo la sé, circuncisión, la de la ley. circuncisión. Entonces, cuando tú te vas a Gálatas, cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, siempre está hablando de la circuncisión, la circuncisión. Era tan grave No, este problema de la no, circuncisión, no es así. Sí es o si era así, tan grave que de la sí, circuncisión, sí No es es así. que, solamente la circuncisión, no es solamente No, la pero circuncisión. el buen cristiano ok, tiene el que problema tener buenas principal obras, es la es lo único que circuncisión, no digo. vas No, a eso, encontrar, en mira. eso sí no estoy en contra, pero, pero ¿O no qué, qué, solamente qué, la qué, circuncisión. o qué otro problema era? Acá se Las bañea. fiestas, las fiestas, la, la, la dietética, las fiestas, la circuncisión, eh, las leyes, todas esas cosas. Mira, Ya cuando no, se le es que de aparece hecho, en el libro de Hechos a Pedro, un lienzo bajado ujú, dice que venía de dos puntas amarrado y se le aparece todo sí, tipo de reptiles y todo eso, y después le dice, Dios llaman a vuestros hermanos. mata, mata y come, y Pedro mata y come. dice, no, Señor, porque nunca Comeré nada ha impuro, entrado, fíjate lo que dice, porque nunca ha entrado nada impuro. a nada impuro, o sea, Dios, o sea, entonces hubiera dicho, no, porque si Dios los purificó, ahí no hubiera dicho impuro. No dice ¿cómo? impuro, y por lo menos habían ya pasado Pero 8 ¿cómo? años. Ok. ¿Cómo fue? Si Dios no lo hubiera purificado, Pedro no lo hubiera llamado impuro. Eso es lo que estás Ajá, insinuando, impuro, ¿no? sí, sí, claro que sí. No, ¿por qué? Ajá. No, no, eso Ahora, no el puede ser. problema, permíteme, el problema que cuando Dios habla de alimentos impuros, son alimentos consagrados a los ídolos. ¿Sí me explico? Esos alimentos Ay, Dios impuros, mío, consagrados siempre están impuros. Por lo evadiendo, tanto, siempre están evadiendo. permíteme. Entonces, es que no tiene, o sea, ¿cuál es el propósito de que Dios te dé una dieta? Si cuando tú te vas al libro de Daniel te das cuenta que esa dieta es para que tú tengas buena salud. O sea, Él conoce los órganos de tu cuerpo, o sea, qué es lo mejor para ti. Y tú como padre, ¿qué dices? Si le pides un pan, no te va a dar una serpiente, sino el Padre que está en el cielo te da lo mejor, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Por Dios, pero Entonces, esas son falacias pero o que no, exegetas. o sea, cuando Dios Pero las sí, leyes pero que esas dietéticas, son no falacias crees, o sea, no, exegetas. permíteme, ¿por qué crees que los israelitas vivían con mejor tiempo y eran más saludables que los egipcios, brother? Son O sea, no falacias tiene, o sea, no, exegetas. y después te dice la palabra de Dios que tenga salud. ¿Cómo te va a tener salud si te está quitando las leyes dietéticas? No tiene sentido lo que estás hablando. Yo tengo salud como carne de cerdo. ¿Cuántos años tienes, brother? ¿Mm? ¿Cuántos años tienes? Acá viene Shurani, Dios la bendiga, Shurani. Porque hoy Dios te estoy bendiga, hablando de Yurani. la gracia, o sea, la gracia, la fe
y las buenas obras Ajá, de un buen cristiano. Eso es lo que yo le quise decir. ajá. Pero bueno, a Porque ver. supongamos, Yurani, yo he oído, mira, el pueblo adventista es uno de los pueblos más longevos que existen en la tierra, más longevos y con mejor salud. Y los pentecostales son los que más menos viven y con más problemas de salud. ¿según O quién? sea, ajá, sí me explico. Uy, uy, uy. Entonces, ¿a qué se debe ¿Según eso, quién? brother? ¿A qué se debe Pero eso? según quién, pero según quién. Según la ONU Pero hizo un vamos La a tocar ONU, estudio, el tema. ajá, la estudio ONU. de las razas que vivían más tiempo, pasaron y te dieron que un estilo de japoneses que vivían así, un estilo de indios que comían puras frutas y verduras, y pusieron a los adventistas dentro de Alors, ese grupo, monsieur, de un bon estudio de d'abord, universidades que hicieron también. merci. Pero Ok. Cita, no puedes venir aquí y decir, no, en el estudio que hicieron, Ok, te lo tienes voy que a... citar. A ver, oye, aquí no se puede poner eso, porque yo me acuerdo que antes podían poner videos de YouTube, no sé qué pasó con eso, ¿eh? Y hay cambios, Luis. No sé, mira, recién ahora yo puedo volver de nuevo nuevamente a llamarlo. Hace poco no podía Ah, llamarlo. sí. A ver, Surani, apaga el micrófono. A ver. Hola, Sí, hola. Hola. Sí, Dios te yo- bendiga, Yurani. sí. hola, me da sí, mucho gusto saludarte. vamos a hablar de un tema, del tema de la ley o del tema del sábado, un tema más interesante. A ver, vamos a tocar un tema Vamos a importante. ver de las leyes dietéticas. A Ajá, ver, vamos a ver adelante. qué tan Qué bueno, qué bueno. importante Dale, vamos vamos, a tocar. con Biblia, dale. Adelante, se Ah, apagó ok. el micrófono. Ok, Adelante, ¿qué está dice? Yurani. Adelante, y también está bendiciones, Yurani. Yo te saludé. Y Dios te Ok, estaba que bendiga, yo, empiece, Yurani. que empiece Yurani, Yuriani. sobre las leyes de alimentos que Dios le dio al ser humano. Sí, adelante. Vamos entonces a analizar Según la Biblia. el pasaje de Hechos. Claro, claro. Apago el micrófono. Vamos a ir analizando. A ver, eso está en Hechos 8. Hechos 12. Hechos 11. Pedro y Cornelio. Aquí está, vamos a compartir la pantalla. Ajá, están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que estás poniendo? ¿De eso de mata y come? A ver, donde le dice a Pedro, mata y come. En el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Hechos cuántos esto? Hechos 10, Ah, 10, sí, anterior. 10, Pero 10. seguí leyendo. Entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames común. Y esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahí está. Seguí leyendo. Ya se acabó la visión. No, seguimos leyendo. Hechos capítulo 10, versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían Que ido, o sea, pero significaba, ¿qué quería decir la visión?
Por eso O yo te sea, ¿cuál es el estoy propósito? leyendo. Sí, o sea, estaba, por eso es importante leer lo que tú, como tú dices, cuando él se acabó la visión, ahí está el problema, que no lee todo el contexto, todo lo que el Claro, contexto, lo que tu contexto está enseñando, que no llames inmundo a quién, a los gentiles. O sea, los gentiles llaman inmundo porque si lees todo el contexto de ese capítulo, te das cuenta de que está hablando de Cornelio, de un hombre que era bueno y que daba buenas ofrendas. Entonces, ya cuando Pedro entendió la visión, se dio cuenta que hablaba de Cornelio, entonces fue y aceptó a Cornelio. Entonces, porque él iba ¿te acuerdas que Pedro iba a los qué? A los judíos y Pablo a los quién? Gentiles. ¿Y qué dice Cristo? No lo llames inmundo a lo que yo he que santificado. Y eso te está hablando de nosotros, los gentiles. O sea, no tiene nada que ver con comida, está hablando de otra cosa. Por eso es importante que nosotros entendamos qué quiere decir la palabra de Dios. Cuando no sabes de lo que estás hablando, te metes en problemas y contradicciones que la palabra de Dios no lo dice por ninguna parte. Eso te lo dice en Hechos 10:17. Entonces, es importante, mientras Pedro estaba perplejo, dice a veces, dice Mentos, Pedro estaba, ¿qué? ¿Cómo dice? perplejo, Perplejo. perplejo. Dice, mientras Pedro estaba Aquí está. perplejo dentro de sí sobre el significado de la visión, significado de la visión. O sea, ¿cuál es el propósito que había visto? Y aquí un hombre que había sido enviado por Cornelio, los cuales le preguntaron a la casa de Simón y llegó a las puertas, dice Pablo, llegaron a las puertas. Entonces, está claro que ahí absolutamente no tiene nada que ver con comida, sino que está Marcos, lo que está diciendo. Lo que está diciendo, claro, y aquí está diciendo el significado, qué es lo que quiere decir la visión. Entonces, se te das Yo sí cuenta si creo que habla de comida, ¿eh? Yo sí creo que sí, aquí habla de dice alimento. Marcos dice, 17:17. ajá, Cuando se alejó la multitud y entró ok, en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, que todo lo que, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? ujú. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ok, está bien, ahí está hablando Porque decía que los que ajá, contamina al hombre sale de él. Esto contamina al hombre. Porque ujú, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios y los homicidios. Pero cuando habla de esto, él le dijo: también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Qué dicen? ¿Dónde está? Dice, esto hablando porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letría. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Ahí está. ¿qué versículo leíste? Marcos 7, El otro televisor lo dijo. Marcos 7, Marcos ¿leíste todo el 7, capítulo? Marcos 7:19. Vamos a leer todo el capítulo. Está hablando del lavamiento de manos, brother. Se Que si lavas las manos, juntaron las Jesús y manos están los... Banier, ¿me das sucias, permiso? por lo tanto están Banier, ¿me das contaminados. permiso? Un segundito. El libro de Ujú. Hechos 10 tiene que leerlo entero al capítulo y entonces vas a sacar todo lo que quiere decir, pero enterito el capítulo. Yo siempre digo, lean todo el capítulo, porque si no es imposible. Ajá. Y en el mismo Hechos 10 te dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Te das Está cuenta? clarísimo, está clarísimo. Sino Y que en lee el toda versículo nación. 1. Sí, ya sé. El versículo 1. Yo te leo, porque en realidad me gustaría leer todo el capítulo y que ustedes lo analicen, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero va a ver, vamos a leer este capítulo, no vamos a saltar de un lado para otro, vamos a analizar Hechos 10. Pero yo estoy Vamos a con la analizar Reina Hechos Valera, sí. 10. Hechos Sí, 10, fíjate, con cualquier Biblia, la sí, fíjate, Jerusalén, había en Cesarea, fíjate cómo empieza el capítulo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Ujú. Yo centurión leo de y la ustedes compañía llamada analizan. italiana,
Yo leo, piadoso, temeroso. Sí, lee bueno, tú. yo leo y ustedes analizan. Sí, fíjate, Hechos ajá. capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, dice, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Está hablando de Cornelio. Este Claro que sí. vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora le está hablando de Pedro, que lo envíe. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberle contado todo, le contó todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, dice, se acercaban a la ciudad, y Pedro subió a la azotea, arriba, dice, para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, Pedro tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Saben lo que es un éxtasis, verdad? Sí. Ujú. Y vio el cielo, él lo vio al cielo abierto. Dice que descendía del cielo algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Atención, que había reptiles, ¿eh? Y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces le vino una voz en ese éxtasis. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hasta el momento Pedro no había comido nada inmundo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, tres, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo otra vez. Y mientras Pedro estaba perplejo, atónico, arrobado, no sé qué sinónimo más le podés poner, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había Lo que visto, significaría la visión, lo que exactamente. significa, ver el significado de esa visión, de lo que el éxtasis que él había tenido, ese significado. He aquí los Ajá. hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales Más claro que el agua, man. preguntando por la Ajá. casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en esa visión, porque quedó pensando en esa visión, le dijo el Espíritu: ahora el Espíritu le habla, le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, con esos 3, porque yo los he enviado. El Espíritu los envió a los 3. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Y cuál es la causa? Ahora le pregunta: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿A qué vinieron? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa, a su casa, para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, y que no te postre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, Abominable es. detestable significa, Ajá, lo peor, ajá, abominable, lo peor, sí, detestable. Es ajá. para un varón judío, escucha bien, es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, o sea, con un gentil. Pero a Pero, mí pero me a ha mí mostrado, pero acá hay un punto y coma, por eso que es muy ajá, importante los por ese signos de punto, puntuación, ajá, punto pero y a coma. mí, por eso sigue esto, me ha mostrado Dios, epa, ¿cuándo le mostró Dios eso? Que a Cuando ningún bajaron el hombre lienzo. llame común inmundo. Más claro, Ani no puede ser. Sí, sí, no, no, pero O ahí sea, está, más claro, o sea, vuelvo está de nuevo clarísimo. con el Ajá, versículo 28. Por eso yo insisto que cada uno de nosotros vayamos ajá, y tenemos que leer todo el capítulo. Y después ustedes hacen las conclusiones, y sacan todo. ajá. O sea, capítulo 10, versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, detestable, asqueroso, como quieras ponerle, el sinónimo que quieras, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causas me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Recuerdan que al comienzo yo leí que él oraba mucho y que hacía Ujú. mucha limosna. Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, el curtidor era otro, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿sabes lo que dijo? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Por el sino amor de Dios, está clarísimo. No puedo creer que la gente piense otra cosa. Es increíble, es necedad de la gente. Dice, sigue sino leyendo. sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea que Dios le agrada en cualquier parte del mundo a aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo y este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. En el versículo 36 te lo dice otra vez. Amén, amén, amén. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ajá, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Gentiles y judíos. Ujú. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, Amén, amén. porque Dios no hace excepción de personas. Todos son hijos de Dios, todos igual. Dice, todos aquellos que realmente lo reciben, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, en el nombre. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí Bueno, ya, o sea, está finalizó. clarísimo, Ani, ya leíste todo el capítulo y te das cuenta de la visión, qué es el significado de la visión. No tiene nada que ver con comida, lo que tiene que ver es con que todos somos hijos de Dios. Y este versículo lo usan bastante, pero realmente cuando lees el contexto del texto, te das cuenta que es una hipocresía de ellos o una ignorancia total, ¿no? O sea, realmente Hechos 10 no está hablando de que puedes comer de todo por ninguna parte, ¿no? Es importante leer todo el contexto. Por eso me gustó lo que dijiste, Sani, lee todo el capítulo. Eso fue lo que dijiste. ¿Y qué fue con tu amigo? No, aquí ya se termina todo, Dios. No, no, no. ¿Qué dijiste? No, 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 no. Lee todo el capítulo. Lee y dice, sigue leyendo. Y después yo fui más allá, dije, lee desde el capítulo y versículo 1. 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso, con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y vio claramente una visión como la hora novena del día, un ángel que entraba donde estaba y descendía de Cornelio, y mirándole fijamente, atemorizado dijo que el Señor le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. O sea, ¿dónde suben las limosnas y las oraciones delante de Dios? Pues en Apocalipsis 6 dice que estaban las oraciones de los santos, de los hijos de Dios. Entonces, es importante estudiar todo el contexto del texto para que no te engañen. Pero cuando lees un capítulo nada más o lees un versículo, pues te metes y es lo que hacen constantemente. Por eso es que al igual pasa también cuando tú te vas a Marcos 7, dice, y sentándose junto los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales vinieron algunos de sus discípulos, Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, las condenaban. ¿Cuál era el problema? Que no se lavaban las manos. Y eso era para ellos inmundicia. No estaba hablando de alimentos, sino de tradiciones humanas. No que sea malo, no que sea malo lavarse las manos, es bueno. Pero el problema es cuando tú le pones algo salvífico a una acción. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros entiendamos la voluntad de Dios. Y el problema es cuando viene esto. Por eso es necesario que leas todo el contexto del texto. Y me gustó mucho lo que dijiste, Sani. Lee más adelante. Y dije, lee todo el capítulo. Y ahorita Vamos a leer entonces cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que la todo el palabra de Dios, capítulo del de capítulo 7.
De Marcos Marcos 7. 7. Ajá. No, pero si terminamos, o sea, también tiene Yurani que hablar sobre Hechos 10 y Banier sobre Hechos 10. Después que finalicemos Hechos 10, pasan a otro Sí, pero capítulo. Sí, tú pues lo estoy lees, Ani. esperando mi turno. Cuando me den la Claro, palabra sí, ya sí, hablo. sí, adelante, Yurani. Hable, Simplemente hable Dios usted, dice que hermanita. A Hable ver. usted, Primero hermanita. Yurani, A ver, después mujer. recordemos que el pueblo judío tenía unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, ahí en la Biblia dice que Dios le da la orden de comer solamente pescado, es decir, camarones no podían comer o no los comen los judíos. Animales que rumian o algo así, por ejemplo, el cerdo ellos no comen, hay Está en cosas que ellos no Levítico, comen y hermanita. Los alimentos. tan estrictos son que ellos tienen dos lavatrastes, uno donde se lavan los de comida y otros donde lavan exclusivamente los de lácteos, tanto cucharas las dividen, las que usaron para lácteos y para comida, para carne. Entonces, acuérdense que a pesar de que los apóstoles ya eran cristianos, ya había pasado la resurrección, pero tenían todavía influencia judía. Entonces, en esta visión, en este éxtasis que tiene, pues le están pidiendo que no hay ningún problema de comer animales de cualquier especie, y ahí Dios está Padre santificando y celestial. purificando todo. Entonces, sí tiene que ver con la comida. Y ahora dicen que es de una manera de llamar a que nosotros, los gentiles, ya somos purificados. Pues sí, desde el momento en que Jesús murió en la cruz, nos santificó, no nada más a los judíos, nos santificó a todos, a todos, a todos, a todos. Entonces, sí, el problema que había ahí era que tenía hambre, pero no quería fallar a la ley, no quería faltar a la ley, que prohibía comer esa clase de animales que tenía. Mire, para que tenga bien entendido, los fariseos no guardaban la ley de Dios, hermanita, ¿ok? El que guardó la ley de Dios fue Cristo, eso te lo dice en Juan 10:15. 15:10 más bien. Ujú. Ok, fue Cristo quien guardó. Los fariseos no guardaban la ley de Dios. Por eso le dice Cristo, No. ustedes dicen guardar la ley y me quieren matar. La ley dice no matarás, la ley dice no pondrás testigos falsos, la ley dice no mentirás. Y ellos quebrantaron todos y cada uno de los mandamientos de Dios, hermanita. Es Así que que ellos ajá. ningún judío podía cumplir los más de los casi 400 preceptos que tenía la ley. 613, 613, hermanita. El único judío que lo pudo cumplir cabalmente al pie de la letra fue Jesucristo, fue Y dice Jesús. que sigamos su ejemplo, hermanita. Así ¿Cómo? dice Cristo que sigamos su ejemplo. Dice, así como yo hice ustedes también ser, dice, Pablo, sean seguidores de mí como yo soy de Cristo. O sea, sigan el ejemplo de Cristo. Juan dice que debemos de vivir como Cristo vivió. En 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí voy a contestar una llamada, ahorita me conecto. Ah, caray, se fue. La cuestión es que cuando se hace referencia, Ya vuelve, sí, la ya cuestión vuelve. es que cuando se hace referencia, cuando se le está haciendo referencia es una comparación lo que se hace de que cómo Dios acepta a los gentiles, como Dios no llama inmundo a los gentiles, así como la comida no se le llama inmunda. Y aquí los alimentos tampoco lo quita, porque dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es verdad que el contexto está hablando de lavar las manos, pero Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al vientre, sino lo que sale de la boca. Por lo tanto, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, Jesús estaba utilizando el pasaje de este pasaje en el que los fariseos estaban diciendo que si la limpieza, que si la higiene, que si no sé qué, y Jesús empieza a decir, también vosotros
dice más arriba, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, ni comen el pan con las manos inmundas? Respondió y les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito: el pueblo de labios me honra, mas el corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de hombres. Los lavamientos, se está hablando del lavamiento de las manos, de lavamiento de jarros, de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios de guardar a vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldice al padre y a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que el hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más que su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada, o sea, nada hay que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud, entró a la casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo: ¿también vosotros no estáis sin entendimiento? ¿Entendéis todo lo que fuera del hombre, todo lo que fuera de lo que entra del hombre no le puede contaminar? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. O sea, Jesús utilizó esta parábola Jesús utilizó esta situación cotidiana de comer el vientre, de comer con las manos limpias, de que si eso hace inmundo, para decir que todos los alimentos son limpios, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y entonces el autor dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Porque decía que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, es lo que contamina al hombre. Ok, fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice: te preguntan por los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, ok. Tradición de los ancianos. Entonces, para Dios dice: en vano me honran con tradiciones de hombres, ok. Una cosa son las tradiciones de los hombres y otras son los mandamientos del Eterno. Okay. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando tú entiendes esto y enseñan, pues en vano me honran, ahí mismo dice: en vano me enseñan como doctrinas, mandamientos de hombre. Ahí mismo te lo dice. Es que ahí dice, no, dice permíteme, que estoy hablando, todos los brother. alimentos. Sí, pero está hablando de alimentos que están sucios por tierra, porque no te lavas, no otro tipo de alimentos. Porque si no, o sea que lo que Jesús se estaba refiriendo ahí es lo que Jesús está refiriendo ahí, que puedes comer alimentos con las manos sucias. Sí, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Pedro ahí con ellos? Es que escúchame, ¿estaba Pedro ahí con ellos? Te pregunto, cuando pasó esto, ¿estaba Pedro ahí o no? Escucha lo que te digo. ¿Estaba Pedro ahí o no? No lo dice el texto. O sea, siempre los discípulos estaban con Cristo. En Cristo. Lo puedes dice, suponer, pero no es absoluto. Ok, no, sí, estaban ahí. Ahorita te voy a decir por qué. Pero, en primer lugar, aquí Pedro, en el capítulo 10, dice: no, porque nada inmundo ha entrado a mi boca. En este caso, Pedro, moviéndose por el Espíritu Santo, nunca hubiera dicho inmundo, brother.
O sea, no tendría Mira, sentido de decirlo. Si hubiera ya sé lo que equivocado estás Pedro y diciendo. el Mira, Espíritu Santo también se hubiera mira, equivocado. ya sé lo que Son estás dos cosas diciendo. completamente diferentes, brother. Cuando Ok. Jesús dice, mira, cuando Jesús dice, lo que Ajá. contamina al hombre, lo que contamina al Sí, pero hombre. está hablando de las manos sucias, Pero de déjame tradiciones de hablar, los hombres. caramba, déjame hablar, caramba. Pero no Cuando tienes Jesús la dice, razón. Ok. pero déjame hablar, caramba. Cuando Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que entra al hombre y no lo que sale al hombre, se está refiriendo a comer con las manos sucias, pero también es una referencia a las leyes dietéticas, porque dice, esto decía, entonces el autor que digamos que Marco escribió en el siglo, en el año 40, siglo primero, por ahí, el autor más adelante, años después, dice, esto Jesús le estaba diciendo tanto para los fariseos por comer las manos con las manos sucias, como, pero el verdadero objetivo de Cristo era purificar los alimentos. Esto es lo primero que tenemos. El primer pasaje. Por eso tú ves que Pedro Pedro no estaba en contra, ¿sabes? De las leyes dietéticas, pero Marcos, ¿es antes porque, de que empiece el nuevo pacto o después? ¿cómo? Marcos, ¿es antes de que empiece el nuevo pacto o después? Marcos escribió después. No. Lo que está pasando en Marcos 7, en el hecho que está pasando, ¿fue antes o después de su muerte? Antes del nuevo pacto, lo que está sucediendo ahí. Entonces no podía decir, porque si fuese así, tendría que haberlo dicho después de su muerte. No tiene sentido. No, Fíjate lo pero que es que, te... es No, que pero Jesús, déjame mira, leerlo, Jesús déjame leerlo. Sí, Jesús porque no... solamente dice, Ok, lo que sale permíteme. del hombre es lo que contamina y no lo que entra. Y el autor, Marcos, Ok. el autor dice, Jesús hablaba esto acerca de la purificación de los alimentos. Y cuando tú dices Ajá. purificación de los alimentos, no se está refiriendo Ajá. solamente a comer con tierra, sino a los alimentos. Ok, Este es el fíjate, primer no los versículo que podía tenemos purificar de la porque todavía no había abolición de muerto, las por eso te leyes estoy diciendo, o sea, dietéticas. no tiene sentido lo que estás hablando, fíjate. Déjale, no me vayas a interrumpir. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Pero eso Tradiciones de es los ancianos, cierto, sino eso es conforme cierto. si comen pan con las manos Te doy 3 inmundas. minutos, Arturo. Dale, 3 minutos Ok, tienes. ok, a mí Y me sin toca 3 minutos interrupciones. entonces. Entonces, dame 3 minutos. Le respondí y le dije, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo en labios me honran, mas sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? Lavarse las manos y decir que ese es un mandamiento de Dios. Claro. Eso es lo que está diciendo. O sea, no tiene sentido. No dice en ninguna parte aquí que Dios purificó los reptiles y que las víboras y todos los ratones y todo eso. En ninguna parte te lo dice de aquí, bro. O sea, debes de ser bien hipócrita para que digas que Permítame que diga voy otra a cosa. saludar a Ahí no lo Pedro, dice a Luis, a por Arturo, ninguna parte, bendiciones. brother. No. Bendiciones. Entonces, está bien, dice, mano me honra, porque ¿cuál es el problema? El lavado de las manos, Dios le bendiga, compañera los Ale, y alimentos. Dios Sí, bendiga a claro, pero todos los que están Entonces, presentes en este decir, chat. a ver, ¿de qué se trata el tema? si fuese así, Perdón, Luis. hubieran hecho un concilio y Luis, hubieran dicho, Sí, ¿sabes sería qué? muy bueno No, saber porque tú de dijiste qué que no, alegan, que esto ya estaba porque planeado. no. Entonces, si hubiera hecho un concilio y si hubiera detectado, Hermano adventista, a ahora, ver, Luis, cuando tú te vas al concilio de Jerusalén en Hechos 15, permiso. Arturo, que recién llegó, Luis Gerardo lo mismo, Pedro Cortés lo mismo. Leímos Hechos 10 y de qué se trata el mata y come. Si es realmente sobre los alimentos o sobre los judíos que no querían y llamaban inmundo a los extranjeros. Ese es el tema. Ahora sí, adelante. dice que no dice, y por lo cual os juro que no inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación y ahogado de sangre. Fíjate, ¿qué hacían unas religiones? Se tragaban la sangre. Se tragaban la sangre. ¿Ok? Y aquí dice que se aparten de hacer eso. No tendría sentido
Porque yo podría decir, no, es que ya Cristo, pero aquí, que se aparten de ahogado de sangre, o sea, también puedo comer moronga. En México se llama moronga, pero aquí dice que los gentiles, Pero, dice en Hechos 15:20, si no escribes que se aparten las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien le predique en la ciudad donde has leído cada día de reposo. Entonces, es importante nosotros entender que, mira, te voy a decir con todo el amor del mundo, acá escucho mucho ruido, tus mucho ruido discrepancias ahí. sobre este asunto ni siquiera son pobres, o sea, no, simplemente no existen, o sea, ni siquiera son pobres, o sea, son bastante ridículas tus afirmaciones, o sea, no tienen ningún sentido, ¿no? Y ahora fuimos a Hechos 10 y quedaste totalmente refutado. Fuimos a Marcos 7 y quedaste totalmente refutado. Ahí no enseñan. Así que si tienes un versículo, dámelo, pero que sea más claro que estos versículos, porque estos versículos no están diciendo que puedes comer todo lo que tú quieres. Ahí están hablando de tradiciones de ambos y de lavado de manos. O sea, todos los alimentos que estaban comiendo en aquel entonces. Con todos los alimentos. Dios limpió todo esto, no hay problema, cómetelos. Tiempo, le toca el turno a Luis Gerardo Cienfuegos. Prende tu micrófono, Luis Gerardo, por favor, tienes 3 Pero minutos. dile Luigi Gracias. Gerard. César, Por favor, no lo el tema. interrumpan, apagamos micrófonos, Le gracias. dije el tema. Sí, sí se oía mucho ruido, ya no sabía si era alguien aquí en casa oyendo algo, pero sí era mucho escándalo. Ya me viene a encerrar en la recámara y ya aquí no oigo tanta cosa. Bueno, lo primero que veo en esto es, Dios no da un solo mensaje cuando explica algo, siempre tiene muchas implicaciones, y si ve uno las vidas de los santos, hay santos que se han pasado 3 o 4 años meditando en una sola frase del evangelio porque tiene muchísimo que sacarle. Entonces, ponerse a discutir si exclusivamente habla Dios de un tema en particular y no tenemos derecho a pensar que haya más de un mensaje, eso es 100% anticristiano, antibíblico, anticatólico y antiteológico y anti todo lo que se les pueda ocurrir. Eso es lo primeritito que hay que decir. Entonces, si hay una costumbre en el pueblo inveterada, tradicional, útil para atacar a la Iglesia Católica porque alguien usó la palabra tradición, pues qué bueno que la haya. Pero es muy clara toda la enseñanza del capítulo 10 de Hechos, en que está llevando Dios a San Pedro a quitarle lo bruto, cerrado, xenófobo, hiperjudío que trae en su cabeza metido hasta la médula del último de sus huesos y hacerlo católico. Todo el objetivo de ese capítulo es hacer católico a Pedro y quitarle lo bruto cerrado. Por eso le hace ver primero que el cielo mismo le dice que mate y coma de los animales que están prohibidos, pero con la intención de que entienda que si Dios hace puro algo, Dios hace puro algo en el momento que le dé su gana, en cualquier momento, sin decir, oh no, es que estamos hablando de este momento. No, el momento es cuando a Dios le dé su gana. Si Dios dice, esto yo lo hago puro, cómetelo, pues lo dijo Dios y lo dijo por medio de unos ángeles, por medio de una visión. Y todo eso es preparación para que cuando vaya a encontrarse con ese grupo de griegos y de romanos y vea que el Espíritu Santo actúa en ellos sin que hayan recibido la evangelización directa y el bautismo, es para que Pedro diga, oh, ya veo que Dios no hace acepción de personas, ya veo que cualquiera puede acercarse a Dios, la salvación no es nada más para los judíos, la salvación es para toda la humanidad. Ese es el objetivo de Dios. Y si reducimos el objetivo de Dios a, es que Dios estaba hablando de lavarse las manos, a pesar de que el mensaje es tan claro,
es lo que sale del corazón del hombre. Lo que sale Sí, del es corazón del hombre estúpida. es la suciedad de las manos. No, del corazón del hombre no sale la suciedad de las manos. Ya pasó tu Así tiempo, no que, refutaste nada, pero o sea, gracias por lo que dijiste, brother. El siguiente. bueno, pero faltó la Me pura conclusión. me disculpa, pero me dio risa, Luis. No me contaste nada. No sabes ni lo que estamos hablando, pero opinó. No, Eso sí, disculpen, estoy vamos a opinar. grabando. Es que es Estoy para leer estúpido, es que es exclusivamente estúpido nada más. pensar que cuando Jesús dice esto para limpiar los alimentos se refería a no comer con las manos sucias. Eso es estúpido. Tengo Perdón, aquí mi Romanos hermano. capítulo 14, los Bueno, débiles ahí en la Lucas fe. 7 es Cierto. Perdón, empezar, mi estúpido hermano, pero empezar otra cosa, porque es lo que sinceramente, está mire, diciendo estoy ahí, otra grabando cosa. para mi canal, para mi pequeñísimo canal. Sinceramente no sirvo para moderadora ni jugando porque empiezo a reírme. Me disculpan, pero por eso tengo que mantener el micrófono apagado. Me disculpan. Y estoy para leer nada más cuando Yurani o alguien me lo pida. Adelante, hermano. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que lo que se ha de comer, uno cree que se ha de comer de todo. Otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme, porque todopoderoso es el Señor para hacerlo firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del sol, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Y si de los muertos como de los que viven. Como tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros da cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzgamos unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de cara en el hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que lo que piensa es algo inmundo, para él lo es. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Ya te Bueno es pasaron tus no 3 comer minutos, bro. carne, ni beber vino, ni nada en que tu Tiempo. hermano tropiece. Ok, gracias, gracias. Deja terminar de Creo leer. que Yurani le ha Gracias. Le llevado los toca a tiempos. Pedro. El Le hermano toca a Luis Pedro. Jaime, el hermano Luis Jaime está como el apóstol Pedro. Yurani lleva los tiempos. Adelante. Ah, ok.
el hermano Luis, y con todo respeto y amor lo digo, pero está como la pollas. Hechos 10, capítulo 13, capítulo 10, versículo 13 al 15. Manier, ya que estás tú ahí, Hechos versos 13 al 15. Y le vino, a ver, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ah, eh, hay algo que me conmueve, pues, porque los testigos de Jehová sí comen carne de puerco y los adventistas no. Lo único que sí tienen los testigos de Jehová es de que ellos no se hacen transfusiones de sangre. Pero ya ahorita ya. Gracias, hermano, Siento, gracias. Muchas gracias, gracias. con todo respeto, Gracias. Luis, no porque te me enojes. Sí. Sí, fíjate, primero voy a Romanos 14. Pero me podrían dar participación, solicito. Sí, él merece participación. Sí, Arturo no habló, Shurani. Dale. Bueno, estaban Adelante, hablando con Arturo, tiene 3 respecto- minutos, por favor, no lo Sí. interrumpimos. Sigue, Ajá, y que los Arturo. otros micrófonos lo apaguen. Por favor, apagamos todos los micrófonos. cuando Arturo, corre tiempo a partir de ya. Sí, que Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Limas, de acá de México. Cuando están hablando sobre la visión que tuvo Pedro del lienzo, esa es una visión que le da el Señor con un principal objetivo, de enseñarle a Pedro que el nombre de Cristo y su evangelio tiene que ser predicado a los gentiles, porque Jesús le dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y les dijo: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Se lo repitió muchas veces a los apóstoles, que su evangelio tenía que ser predicado a los gentiles, pero los apóstoles, aún y estar leyendo el Espíritu Santo, no entendían eso, no aceptaban que a los gentiles se les predicara el evangelio. Entonces, esa visión del lienzo es precisamente para preparar a Pedro. ¿Para qué? Para llevarlo a predicar a Cornelio, el centurión, y a los que con él estaban, es decir, llevar el evangelio a los gentiles. Eso sucede inmediatamente después de la visión. Y Pedro entiende también, porque eso lo confirma en el capítulo 11. En el siguiente capítulo, denle la vuelta y ahí van a ver que Pedro explica esa visión y que él entiende que lo que Dios, que no puede llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado, y él da por hecho que esa visión es para enseñarle a él que el nombre de Cristo tiene que ser predicado también a los gentiles, y todo eso fue conducido por el Espíritu Santo, por ángeles que ven la visión y todo. Entonces, esa visión no se puede sacar de contexto para decir que está pidiendo que los judíos coman de toda clase de animales. No necesariamente, no, más bien es para enseñar que el evangelio sea predicado a los gentiles. Ahora, en cuanto a que si los gentiles pueden comer cerdo, por ejemplo, claramente en Hechos capítulo 15, ahí a los gentiles se les pide que se abstengan de comer ahogado, de comer sangre. En cuanto a los alimentos, es decir, a nosotros los gentiles, lo único que se nos pide es: nomás no coman sangre de animales, no coman carne de animal ahogado, que no, o sea, que no ha sido desangrado, pero no se nos prohíbe ningún otro alimento. Exacto. Entonces, ciertamente la visión de Hechos capítulo 10 es para enseñarle a Pedro y a los apóstoles que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, incluido a los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas.
pero en cuanto a que los gentiles pueden comer de Sí. todo, pueden comer de todo, salvo excepto O sea, ahí en la primer sangre. lugar, de todos los alimentos, porque el cerdo no es considerado alimento. O sea, en ninguna parte de la Biblia es considerado un alimento. Puedes comer todos los alimentos, pero el cerdo no es considerado alimento en ninguna parte. Y los apóstoles No, hubieran dado claro que testimonio, no. los apóstoles hubieran dado testimonio sobre si realmente podían comer. Ellos hubieran seguido un ejemplo. Si esto ya cambió, ellos Tiempo, darían ¿quién un ejemplo. sigue? Yo, hermanita, porque ¿Quién yo soy el sigue? que estoy en contraparte tantito. Ok. Mira, voy Porque a leer todo lo lo que que dice. Dios cree es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de ¿También Dios las y por la ratas? oración es santificado. Dice, y prohibirán, primera de Timoteo 4 al 5. Ajá. Primera de Timoteo 4 al Prosigo yo, 5. brother. Ahorita vamos ahí, ¿ok? No diga que el cerdo no es un alimento, No es un porque todo alimento. lo En que ninguna Dios parte de la creó es Biblia dice bueno y que nada ha es de un desecharse. alimento. En ninguna parte de la Biblia dice que es un cerdo Daniel, alimento. Todo lo que Dios deja que creó Luis, y ¿También prohibirán, los Luis, árboles son un prohibirán alimento? abstenerse No. de alimentos que Dios creó para que Pero sí, pero los léelo. alimentos que Dios creó ya están escritos cuáles son los alimentos. Los otros no son considerados alimentos. Y los Alimento alimentos que Dios legal, creó. De los alimentos que legal, Dios creó, ok. legal. Ok, vamos a ver lo que dice Romanos ¿Qué 14. dice? Pero sigo yo, brother. Tú ya hablaste, Daniel, ¿ok? ¿Qué dice? Daniel, No, deja es que que Luis estás tú hablas. hablando. Daniel, sigo yo. Ahorita hablas tú, ¿ok? Apaga el micrófono. No hables, ¿ok? Cuando yo termine, pensables, ¿ok? Ya hablaron 3 o 4 contra mí, así que debes de entender eso. Fíjate lo que dice Romanos 14. Recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Recibir al débil en la fe para no contender sobre opiniones. Los mandamientos de Dios no son opiniones. Simplemente se obedece. Supongamos, si yo te puedo decir, bueno, es que para ti casarte con una niña de 8 años, para mí está correcto. Dice, pues para mí no. Son opiniones. No. Entonces, ¿eso es una opinión o es un mandamiento de Dios? No, Dios te dice que es lo que tienes que hacer, que es correcto o incorrecto. No son opiniones. Dice, recibir al débil en la fe para no condenar sobre opiniones, porque uno cree que debe comer de todo y el otro que es débil come legumbres, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y y da gracias a Dios. El que no come, el Señor no come, da gracias a Dios. Está hablando sobre el ayuno. ¿Comes o no comes? Comes, es tu decisión. No hay un día específico para comer Está hablando o de no legumbres. comer. Permíteme tantito. Ahora, sobre opiniones. Cuando hablas sobre opiniones, son opiniones. La ley de Dios no son opiniones, o los mandamientos de Dios no son opiniones. Simplemente se acatan. Si yo te digo, no, pues mi opinión es que matar no es tan malo. Esa es una opinión, pero eso no está bien. La ley dice no matarás y simplemente se obedece. No es una opinión la ley de Dios. ¿O sí? Es completamente injusto, inmoral, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ahora, lo que me está dando mi amigo sobre todo lo que hizo todos los alimentos, en el capítulo 11 de Levítico te dice cuáles son los alimentos. Los otros no son, pues hicieron alimentos. Así que, supongamos las lombrices o las moscas, te los puedes comer, brother. Y ya Dios las limpió. Los gusanos o los perros pudriéndose, te los puedes comer. Eso Dios los bendijo para que te lo comas. ¿Verdad que no? O sea, es una completa ridiculez, ¿no? O sea, lo que está enseñando la palabra de Dios es que todo lo que Dios creó para alimento, eso es bueno para Dios. Pero el cerdo nunca en la palabra de Dios es considerada comida. Y nunca vemos a los discípulos dando un ejemplo que se debe de comer. Lo único que comían ellos era pescado y carne. Pero ninguno de ellos lo ves comiendo reptiles, comida de los, supongamos, de la India que comen ratas.
¿o sí? Cuando tú te vas a Daniel y ellos dicen que no quisieron contaminarse con la comida del rey en Daniel. Ok. ¿Qué pasó con ellos después? Dice que después de ellos. Tiempo, Ah, tiempo, ok. tiempo. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca? Creo que le toca a Luis Gerardo, ¿no? Luis Gerardo, tus 3 minutos, por favor. Bueno, si Adelante. están seguros. Bien, sigo pensando igual y creo que sí estoy en el contexto. Ay, a ver, en lo que alcanza, Dios quiere un pueblo sano. Si Dios dice que no hay que acercarse a la mujer cuando está con su periodo, cuando acaba de tener un bebé, si Dios dice que hay alimentos que se pueden comer y hay animales que no se pueden comer, independientemente de que solo sean comidos, sean alimento, es porque que quiere un pueblo sano. Lo que se puede sacar con seguridad a alguien que come cerdo en una situación de insalubridad se llama cisticerco y eso mata. Entonces Dios les prohíbe en una época en la que no había control de los cisticercos famosos y de otras cosas que no coman cerdo. Y hace perfectamente bien y en efecto es algo puramente de salubridad, puramente material. Los quiere sanos, no los quiere enfermos. Eso lo pasa Dios a algo más elevado al hacer ver que para ser de Dios, para ser cristiano, no hay que preocuparse tanto por lo que te estás comiendo, sino por la parte espiritual. Y por eso lo que decía, de que en el capítulo 10 de los Hechos, utiliza de ejemplo lo de la comida para que acepte a las personas que no son del pueblo judío. Entonces existen realmente los dos ámbitos y pelearse porque solo es uno o es el otro es el cuento de nunca acabar porque ambos tienen la razón. Dios sí quiere un pueblo sano y quiere que no se fije en tonterías, en tradiciones de hombres y quiere que los hombres acepten la voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si aceptas eso, eres católico. Si no aceptas eso, no eres cristiano. Terminé. Ok, bueno, yo me despido, hermanitos, bendiciones. Pero recordemos que Eva, ¿cómo pecó Eva? Por medio de la comida. Eso fue lo que pecó, o sea, por medio de algo que algo pecó, algo parece que no es algo débil. ¿Qué pasó con Israel? Le vendió ella tomó la primogenitura de su hermano por medio de un plato de lentejas. Recordemos eso es lo que pasó. ¿Qué pasó con Cristo en el desierto? Lo El tentó pan. por medio de comida. Dice, si es hijo de Dios, convierte, dice que tuvo hambre, dice que convierte piedras en pan. Entonces, sí, la tentación puede venir por la comida, o sea, es algo pequeño, no es algo pequeño. Lo podemos ver que eso fue algo bien grande que pasó con Eva. O sea, Eva pecó, ¿qué? Tratando de comer un fruto que que le era prohibido para Dios. Entonces, es importante que los hijos de Dios son diferentes. Fíjate lo que dice en esto. Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino que vino y él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, o sea, a comer la comida del rey. Y después, dice en el 14, y después consiguió que después de 10 días ellos se veían con un semblante mucho mejor y eran 10 veces mejor y más inteligentes que los otros. ¿Por qué? Porque decidieron no contaminarse con la comida del rey. Así, o sea, ¿qué hizo Daniel? Él ni siquiera se fue a la comida de Moisés, se fue hasta atrás. ¿Dónde está atrás? Comió puras legumbres y verduras nada más. Entonces, es importante que las personas que se cuidan, porque dice la palabra de Dios que si tú matas tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Saber lo que es bueno y no hacerlo. Si tú sabes que es mejor comer algo y no lo haces, Dios te va a juzgar por eso.
En Dios primera, va a ni destruir siquiera sabe, Dios va a ni siquiera destruir al que sabe por qué destruye Daniel su no cuerpo, comió brother. la comida del Así. rey. Eso es en primera, porque ni siquiera sabes por qué Daniel comió la comida del rey. No comió la comida del rey. Eso es en primera. No lo sabes, no lo conoces. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso te lo dice en Daniel 1:8. No sabes Dice. por qué, no sabes por qué Daniel no se contaminó. Porque ya No existía sabes por una qué ley, Daniel. porque es una ley y No, quisieron señor. obedecer No, y puso señor. Daniel en No, la no es gracia por buena eso. voluntad del jefe. Ok, dime por qué. ¿Tú sabes por Con un qué? escrito está. Ajá. Con un ¿Tú escrito sabes por está. qué? Porque el rey, cuando una persona recibía comida directamente del rey, estaba aceptando al rey como Dios. Entonces, si recibía ¿Dónde dice comida eso? directamente, eso es la cultura. Por No, ejemplo, no. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde sacaste esa No me información? interrumpas. Mira, ya tú hablaste. Me toca hablar a Pero mí. ¿dónde sacaste esa información? Es el problema que tienes, que Es que hablas eso es sin acerca tener de la historia. bases La bíblicas, historia, brother. la Dame el teología, porque versículo donde tú diga no eso, sabes lo brother. que comía. Tú no sabes lo que comía. Ok, No sabes lo dame que el comía. versículo que diga eso. Tú no sabes lo que comían ¿Tienes el versículo o no lo los tienes? babilonios. No sabes lo que comían Ok. los babilonios. ¿Tienes el versículo o no lo tienes? No lo tengo. No sabes Ok, lo que comían los gracias. babilonios. Bueno, No sabes bendiciones. lo que Ya comían ven los que él babilonios. está hablando sin versículos. Te has Pero sí, refutado, brother. mira aquí, mira la cantidad de versículos que he puesto en el grupo porque Pero te casi ha no me han refutado dejado todo, te ha hablar. refutado todos y Mira cada la uno de ellos, cantidad de brother. versos que he puesto en el Cuando fueron grupo. aclarados todos los versículos, quédate refutado. En todos los No, versículos, mira, supongamos en pero Hechos 10, mira quédate qué refutado. cantidad de Pura versículos, bibliolatría. mira. Pero esos versículos no me refutan en lo más mínimo, brother. Ya quedaron aclarados todos esos versículos y no refutas absolutamente No nada. Te lo estoy aclaraste diciendo con nada. todo el Mira, amor del te voy mundo, brother. te voy a aclarar lo de la comida. Mira, Ok. estas características son características de creyentes que son incapaces de deshacerse de las ceremonias y rituales de su Ok. pasado religioso. El creyente judío tenía ¿Qué estás dificultades de leyendo? abandonar ritos. ¿Pero qué estás leyendo? Te estoy leyendo un comentario acerca de lo que es Por el ser amor de Dios, no débil. sirven los comentarios aquí, bro. Los únicos comentarios que hacemos nosotros. Yo no te voy a ir a un Sí, pero comentario que tú estás adventista y haciendo un nada. Aquí comentario, resulta pero es si una tú estás completa haciendo un locura comentario y estás lo que diciendo estás de que los diciendo tú, ayunos, brother. ¿qué No, aquí tiene vamos que a ver la los Biblia, ayunos con brother. A mí los eso? comentarios de las otras personas Pero no me si tú estás importan. haciendo un comentario que nada tiene que ver, estás diciendo que los No, ayunos, que el estoy débil en la leyendo lo fe, que dice que la el palabra débil en de la Dios, fe, brother. en los Ok. ayunos. Estás comentando una cosa que no No, te aparece leí, en el mira, texto. supongamos, fíjate lo que te Estás leí, fíjate diciendo, lo que te leí. Hechos al texto, 10, había ese ser un hombre llamado vamos al Cornelio texto, Centurión de la compañía llamada La Italiana, padroso temoroso de Dios, con todas sus cosas y hacía vamos al muchas texto. limonas y padres. Romanos Te estoy 14, hablando, eso fue lo que Romanos enseñaba. 14. Hechos 15, Romanos también te dio Hechos 15. 14, Romanos Romanos capítulo 14, también, 14, dice, también fui recibid a al Romanos débil en 14. la fe, Romanos recibid 14 al sobre débil en la fe. opiniones, dice. Escucha, te Recibir estoy la fe repitiendo, para no contener en opiniones. escucha, cállate y escucha, por favor. Pero Dice, que tal me recibid refutó por el al amor de débil en Dios la fe, chao. pero no Ok. para contender sobre opiniones, porque uno cree que Opiniones, no sabe sobre mandamientos de todo. Dios. Los mandamientos de Bueno, Dios no son opiniones. entonces Pablo valida las opiniones en contra de la supuesta ley de Dios. No, aquí están opiniones sobre qué día se debe comer, no se debe comer, sobre el ayuno, sobre opiniones. No hay un día, No en la Biblia habla no acerca te del dice en ayuno, ninguna porque parte que día debes de ayunar, que día no ayunar. Fíjate, porque uno el que cree hace caso que del sabe día, todo y para el otro Señor lo hace, que el es que no hace débil, caso del día, para el come Señor lo hace. legumbres. El que No estamos come hablando o de no ayuno, come, estamos para el hablando de Señor leyes lo hace. ¿Come o no dietéticas. come? Estamos hablando de leyes Sobre dietéticas. ayuno está hablando, no está hablando de otra Estamos cosa. hablando de leyes dietéticas. Es débil porque come Ok, legumbres. Romanos 14 sobre opiniones, brother, es ese. Mira, es débil A ver, las opiniones, esto ya se está pero las volviendo relajo. opiniones. Estaba las llamadas, a ver, silencio, por favor. Esto ya se está volviendo un relajo. Mire, Mejor vamos a dejarlo dar, ahí, vamos a porque hacer una última ronda, donde vamos a dar nuestras conclusiones finales, ¿sí? Y por ya voy favor, a hablar cero yo. ataque, y tenemos que respetar las Pero opiniones de que los sean demás. de 2 minutos, hermanita, 2 minutos. Ya voy Bueno, a de hablar 2 yo minutos, porque perfecto. Porque A somos ver, muchos aquí. mira,
Barney, tú empieces con 2 minutos, sigue a Mira, Arnie, después mira, Arturo, en la ronda Luis pasada, N., Luis Gerardo y mira, Pedro. Yurani, escúchame. En la ronda pasada yo no logré hablar, así que Tú eres dame el que 2 has hablado minutos más que más. todos, bro. Tienes 2 minutos y has No, le despedido, he bro. hablado más que nadie, por Bueno, favor. entonces empiezo yo. ¿Está bien? No, empiezo yo, mira. Ya, Ok, tienes chachalaca, 2 ya. minutos. Ya, chachalaca, ya. Dice, recibid al débil en la Cállate, fe, pero chachalaca. no para contender sobre opiniones. ¿Cuáles son esas opiniones? ¿Cuáles son las opiniones? Uno cree que ha de comer todo y otro que es débil come legumbres. No estamos hablando aquí de ayunos o no ayunos, sino estamos hablando de leyes dietéticas, porque uno come todo. Tú sabes lo que es comer todo, de todo. Y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Más abajo dice, para que veas que no está hablando de ayunos. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. No estamos hablando de ayunos, estamos hablando de comida y de las cosas que son limpias o no. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar el que come. Ahí está, no hay que seguir metido, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Espíritu Santo. No estamos hablando de ayuno, estamos Ya hablando de pasaron tus leyes 2 minutos, bro. dietéticas. Ya terminó tu tiempo. No, son 4. Ay, caramba. 4 me minutos, interrumpe. estás No loco, eres nunca tú Y el vas el a que va terminar último los que aquí me cuatro soy minutos. yo. callar, señor. Hermanita, por favor, este muchacho ya se pasó, hermanita, por favor. Ok. Sigue A el ver, otro. siguiente, ya dije cuál es el orden. A ver, siguiente, y apagamos micrófonos, por favor. Pero usted Adelante. diga el no, usted diga, hermanita. Yo ya les dije, yo ya les di el orden. ¿Sigo yo, hermanita? Bueno, a ver, dale. Pero se retiró 2 Daniel. minutos. Daniel se retiró. Ok, está bien. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice Cristo, así como yo hice, ustedes también haced. Dice, para los seguidores de mí, como yo soy de Cristo, sigan el ejemplo de Cristo. Juan dice que debemos de vivir como Cristo vivió, dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:21 te dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, Cristo, ¿qué comió? Y dice que en todas partes dice Cristo que sigamos su ejemplo, dice Pablo que sigamos el ejemplo de Cristo, dice Juan que debemos de vivir como Cristo vivió, y en 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, en todo, ahora te pregunto, ¿qué comió Cristo? Se dice que sigamos su ejemplo. O sea, por el amor de Dios. En la Está Biblia dice que clarísimo. comió pescado, ¿verdad? Porque sí, podemos comer pescado, claro que sí, pero ¿comió ratas? No. No, ¿verdad que no? O sea, Pescado sí, pero Dios es un Dios camarones no. santo. Y qué ricos Sí, son los camarones, sí, ¿eh? sí. Sabrosísimos Pero los sí, camarones. Yo sí, no me pero como una langosta porque son carísimas, pero si sí, no, sí me la como pero también. yo no me como langosta no porque no tenga dinero, sino que realmente no se me antojan. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Seguir Pero el los ejemplo de camarones, Cristo. No, los camarones tampoco como, hermana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir el ejemplo de Cristo, hermano. Es difícil de entender esto, es exageradamente fácil. Es fácil de entenderlo, difícil de aceptarlo. ¿Por qué? Porque todas sus vidas han vivido en una mentira. Y cuando toda la vida viene una mentira, si viene una verdad, pasó lo mismo con Cristo, lo crucificaron, lo mataron. ¿Por qué? Porque no querían quitarse sus tradiciones. Eso pasó con los judíos. Por eso que dicen ustedes, en mando me honran con doctrinas, con tradiciones de hombres. Y está hablando de lavado de manos. O sea, son tradiciones de hombres, o sea, realmente. pues ahí yo nunca escuché de Bien, lavado de manos, pero bueno, en fin, se acabó el está tiempo. bien. ¿Quién Entonces, sigue? Adelante, siguiente. Arturo, que no habló muy poco. Arturo. Arturo, dale, tienes 2 minutos. Arturo es pastor. Sí,
Pues nada más para reafirmar eso, lo que comenté, cuando el apóstol Pablo tiene esa visión, es para que ya no tuviera ninguna oposición para llevar el evangelio a Cornelio. De hecho, él no lo comprendía hasta que precisamente el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y los que con él estaban. Y ahí el asombrado vio que sobre ellos también se derramaba el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿puede alguien impedir el agua? Y ya pues mandó bautizarlos y aceptó, o sea, aceptó que el evangelio tenía que ser predicado a los gentiles porque la visión del lienzo fue algo sobrenatural, fue una visión dada por Dios. Y el ángel aparece a Pedro, aparece a aquellos hombres, a Centurión, y todo es obra de Dios. O sea, el que realizó la labor de convencimiento con milagro y todo fue el Señor, y la visión del lienzo es enfocada más que nada a lo que les digo, de que el evangelio fue aplicado a los gentiles. Y en cuanto a que si podemos comer el cerdo u otros animales, bueno, si hubiera habido alguna objeción para el pueblo gentil, pues ahí habría sido dado en el momento de cuando se le pedían los de la circuncisión a Pedro y a Pablo que los gentiles tienen que guardar la ley, y ahí no, ahí ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se les imponga otra carga más que se aparten de ahogado, de comer sangre, de fornicación y de idolatría. O sea, a los gentiles no se les iba a imponer mandamientos como no comas cerdo o cosas por el estilo, ¿no? O sea, tú eres gentil, tú sigues con tu vida, ¿verdad? Pero ahora vas a incorporar a la fe en Cristo y vas a comer lo que quieras, excepto carne y excepto sangre. Nada más. Entonces, sí fue una labor titánica, porque pues los judíos no miraban al pueblo gentil como su prójimo, más bien lo miraban como si fueran como animales, como perros. Eso era lo que éramos los gentiles para los judíos. Pero ya cuando viene Jesucristo, pues Dios es Dios también de los gentiles y incorpora a los gentiles en el plan de salvación. En cuanto a que si comemos cerdo o no comemos cerdo, bueno, pues ya debe ser decisión de cada quien, pero no es un mandamiento de Dios ya vigente en este tiempo. Aunque sí, pues sí, que si va a comer uno cerdo, pues sí hay que revisar que no compres la carne en cualquier parte, ¿verdad? Hay instituciones que pues sí llevan un control de calidad, y ahí puede uno comprar. Yo, por ejemplo, hoy con mi cerdo, hoy con mi esposa, llegué del trabajo y mi esposa ya tenía una pierna de cerdo guisada, con salsa y frijoles y arroz, y bueno, yo comí bien sabroso, y no, eso no afecta mi relación con Cristo. Más que nada, como dice también la escritura, ¿verdad? No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino pues hay que cuidar el corazón, porque del corazón salen pues, muchas cosas malas. Decía una joven, la presidenta juvenil, cuando yo era jovencito, decía que una mente ociosa es taller de Satanás. Entonces, a veces aquí en la mente de nosotros hay mucha maldad. Y por eso no se equivoca el Señor, que desde el corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo eso. Entonces, eso es lo que sí contamina al hombre. Bueno, termina mi participación. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, no sé qué dirás, Muchas Dani. gracias. Ya finalizamos porque se fueron. Sí, sí, sí. Entró Minor, Ya pero llegó bueno, alguien ya más. finalizamos esto. Llegó el Bueno, apologeta solamente que continuemos con Mendoza. otro tema. Sí, no, pero déjame decirle a Arturo que me gustó mucho lo que él definió, porque para mí es lo correcto. Sí, porque es lo mismo que nosotros opinamos. Tú tomas la Esta decisión definió muy y si bien. tomas la decisión de comer cerdo, pues no estás ofendiendo a Dios. A mí en lo personal, la rellena o moronga, que es la carne, perdón, es la sangre, a mí eso no me gusta.